Ha habido poquito rato, ¿verdad?, para comer. Nos ha ido justico a todos. Bueno, gracias por volver. Bueno, nos vamos acomodando. Os comento un poquito cómo va a funcionar el resto de la tarde. Nos queda una ponencia, que es la que va a cerrar el círculo, lo que nos falta por abordar, que es la cuestión de la farmacovigilancia, que ya han dejado caer otros ponentes por la mañana. Y luego, como se anunciaba esta mañana, vamos a tener una mesa redonda donde va a haber representantes, hemos pretendido que hubiera representantes de todos los ámbitos, incluida una enfermera que en estos momentos está trabajando fuera de Aragón para que nos informe de lo que se está haciendo en otras comunidades y nos traiga un poquito esa información. Estará representado el ámbito privado también, la atención hospitalaria y la atención primaria. Pero bueno, eso para después. Ahora comenzamos con la siguiente ponencia, como os digo, farmacovigilancia, que está a cargo de Leo, también un currículum yo resumido sobre su resumen. Ella es Cristina Navarro Pemán, médico de la Administración Sanitaria y... No, hemos dicho multidisciplinar y todos representados. Hemos tenido enfermeros, farmacéuticos, médicos. Responsable del Centro de Farmacovigilancia de Aragón en la Dirección General de Salud Pública del Departamento de Sanidad. Es profesor asociado también en la Universidad de Zaragoza, máster en Seguridad del Medicamento, máster en Salud Pública, autora de numerosas publicaciones y miembro del tribunal y directora de multitud de tesis doctorales. Como os digo, de verdad, no exagero, ¿eh? Cuando yo les dije, mandadme un currículum resumido, ¿cuántos me mandaste, Cristina? Di la verdad. Te dije que era uno resumido. Pues eran 4 hojas. ¿Ahora qué entendéis por resumen? Pues eso. Entonces yo he hecho esta pequeña síntesis sobre su resumen. Sin más, os dejo ya con ella y lo dicho, espero que disfrutéis mucho. Hola, ¿me oís bien atrás? ¿Sí? No me gusta utilizar atriles y soy de las que pasean y me gusta más el contacto, pero me han dicho que los graban las ponencias y que no me puedo mover de aquí, así que lo siento. Bueno, pues vamos a hablar de farmacovigilancia. En principio, perdonad un segundo. Ojalá pudiésemos prescribir, dispensar, administrar un medicamento sin tener más que lo que queremos, que son la eficacia, el que funcione bien para nuestro paciente y no tener reacciones adversas al administrarlo. Pero esto no existe. Todas las sustancias que pueden funcionar como un medicamento tienen reacciones adversas. Lo digo porque a veces, cuando sale un fármaco nuevo, nos venden un poco de este no tiene reacciones, es mejor que el anterior y perfecto y tal. Pues no existe, ¿vale? Todos los medicamentos tienen reacciones adversas. Y hay toda una parte de la salud pública, que es la farmacovigilancia, que es el conjunto de procedimientos de detección, registro y evaluación de estas reacciones adversas, pues para determinar su incidencia, su gravedad, qué relación de causalidad y no de casualidad tienen con el fármaco, pero evidentemente con el objetivo último de su prevención. Quizás siempre nos dicen que no podemos prevenirlo en quien ya le ha ocurrido, pero sí se pueden tomar todas las medidas que sean para que esos fármacos se mantengan bien, se mantengan seguros para los demás. El fin primordial de la farmacovigilancia es proporcionar de manera continuada, mientras el fármaco está en el mercado, porque la farmacovigilancia sigue las reacciones adversas de los medicamentos que ya están comercializados, pues tener la mejor información continuada de la seguridad de ese medicamento, de tal forma que posibilitemos que si encontramos algo se tomen las medidas oportunas y de este modo que los medicamentos disponibles en el mercado mantengan la relación beneficio-riesgo con la que salen, favorable evidentemente al beneficio, con la que salen al mercado. Y lo digo porque a veces se nos olvida que los medicamentos salen así. Han demostrado su beneficio, es decir, su eficacia, y, lo cito literal, los riesgos
que se han encontrado en los ensayos clínicos de antes de la comercialización del fármaco son aceptables en relación a la afección a la que se destina el fármaco. Lo cual quiere decir que si ponemos en el mercado un antineoplásico, que solo tenemos ese, y produce reacciones muy graves en un 20% de los pacientes, pero solo tenemos ese antineoplásico, la relación beneficio-riesgo, aunque el riesgo sea mucho, sale ganando el beneficio y ese fármaco sale al mercado. Pero si es el omeprazol número 700, que produce esas mismas reacciones graves en semejante cantidad, pues no se le deja porque el beneficio, y habiendo alternativas terapéuticas, es menor que los riesgos, ¿sí? Y a veces nos preguntan, ¿pero por qué es necesario seguir la seguridad de los medicamentos cuando ya están en la calle, cuando ya los administramos o los prescribimos? ¿Por qué no se sabe todo en los ensayos clínicos? Que conste que mi charla no es contra la industria ni contra los ensayos clínicos, pero no es lo mismo la vida ideal de los ensayos que la vida real, que es cuando nosotros trabajamos, ¿no? Y los ensayos clínicos, el número de pacientes que se han tomado ese medicamento antes de comercializarlo no son muchos. Si habéis leído alguna ficha técnica de algún fármaco, pues son 300 pacientes, 1000 pacientes como mucho, que a veces, aquí pone horas o semanas, hay ensayos de semanas, hay alguno a meses, hay alguno a un año, poquísimos a 2 años, que los pacientes normalmente son muy seleccionados y se suelen excluir grupos de alto riesgo. No hay muchos ensayos, o yo diría que casi ninguno, en embarazo, lactancia, en ancianos hay muy pocos, en niños hay muy pocos. Si uno está mirando un fármaco para el sistema cardiovascular, probablemente en el ensayo no haya o excluyan a pacientes con antecedentes de infarto de miocardio, etcétera, etcétera. ¿Qué normal? ¿Me acerco más? Pues vamos a ir mal, porque esto se me caerá, que me muevo mucho. Generalmente los pacientes que están en un ensayo solo toman el fármaco que está en el ensayo, no suelen tomar muchos más, a unas dosis muy fijas y en un entorno de seguimiento muy riguroso, que es el del protocolo del ensayo. Sin embargo, cuando ese fármaco ya se comercializa y pasa a la clínica habitual, a nuestros pacientes, voy a hablar un poco en general de los fármacos. Hay fármacos que lo toman millones de pacientes. Nos ha pasado con las vacunas de COVID. Son muchos millones de gente la que lo ha tomado, ¿no? Que a veces tomamos los fármacos años, sobre todo cuando cumplimos mi edad, que si tienes hipertensión, pues el Alapril lo vas a llevar para los restos, o la estatina si tienes el colesterol alto. Ninguna de vosotras o vosotros y nosotros tampoco excluimos población. Tratamos a todo el que viene, ¿no? Sin quitar ningún factor de riesgo. El que entra por la puerta, pues a ese que tratamos. Que a menudo, muy a menudo, toman muchísimos fármacos, y eso lo sabéis muy bien todas o todos. Perdonad por el todas, pero es una tontería, pero me sale, ¿vale? A unas dosis muy variables, no solo porque las variemos nosotros en función de si el paciente pues, es insuficiente renal o las pautas de diabetes según como tenga el azúcar, etcétera, etcétera, sino porque creo que sabéis bien todos que la gente se toma los fármacos como se los toma, ¿vale? O sea que el entorno de seguimiento no es que sea menos riguroso, es cero, es la vida normal. Así que, ¿qué vemos después de que se comercializa el fármaco que no se ve en los ensayos clínicos de antes de la comercialización? Pues primero, las reacciones poco frecuentes. Tened en cuenta que para detectar cualquier patología o reacción que se dé en uno de cada 1000 pacientes, habría que haber estudiado a 3000. Para una de las que se dan cada 100.000, habría que haber estudiado en el ensayo a 300.000, o para una de las que se dan cada 1.000.000 de personas a 3 millones, y esto es inviable en ningún estudio, ¿no? Las que aparecen por uso crónico, o las que tardan en aparecer, las de periodo de latencia largo, tampoco se suelen ver, porque si uno estudia qué pasa 6 meses o un año, no sabe qué va a pasar a los 2, 3, 4, etcétera.
Las interacciones con otros medicamentos tampoco se suelen ver. Vamos a ver, según la vía de metabolización, pues vamos a saber que puede interaccionar con A, con B o con C, pero ese fármaco no se ha enfrentado a todos los demás que hay en el mercado, y eso sí pasa en la vida real, y no solo con los medicamentos, sino con los alimentos o con los productos de herboristería, que tenemos también muchas interacciones. Antes, siempre lo digo, en mis tiempos aquí tomábamos té, café y manzanilla, como mucho Poleo-menta, que eso ya era muy moderno, pero ahora la gente utiliza un montón de productos de herboristería para adelgazamientos y para cosas así, tenemos muchas interacciones. Y evidentemente, si uno ha excluido del ensayo el estudio en determinadas poblaciones, pues la que sea, pues esas cosas las vamos a ver después. Y voy a matizar un poco qué es lo que llamo yo reacciones adversas, que se puede llamar efectos secundarios, colaterales, la estupenda traducción de adverse event, hay gente que lo llama eventos adversos, me da igual. Todo aquello que es nocivo para nuestros pacientes, que no buscamos, evidentemente, y que no es intencionado en un medicamento, es una reacción adversa. Hasta 2013, que se publicó el último decreto que habla de farmacovigilancia, nosotros en farmacovigilancia solo seguíamos las reacciones adversas en condiciones normales de uso, es decir, en lo que constaba en la ficha técnica de un fármaco, que es su documento legal, como lo normal, es decir, la indicación para la que era, las dosis a las que son, el tiempo que había que darlo, qué contraindicaciones o advertencias tenía. Pero desde 2013 acortaron la definición, con lo cual ahora seguimos muchas más cosas, porque incluye también la reacción adversa en condiciones diferentes a las autorizadas, que esto suele pasar mucho, no sé si estáis muchos aquí de enfermería de pediatría, pero en pediatría suele pasar porque la mayoría de los fármacos están probados en adultos y gracias a la pericia de la gente de pediatría pues ajustan la dosis como bien saben por su experiencia y tal, y entonces, pero no son condiciones autorizadas. O por ejemplo también se da mucho en especializada en oncología, porque si los profesionales, el fármaco está indicado para el cáncer de ovario estadio 1 y ellos ven que funciona en el 2, pues probablemente lo den antes que se autorice el medicamento para ese estadio del cáncer, ¿no? También se incluye en esta definición de reacción adversa el abuso y la sobredosis. A mí esto me gusta especialmente porque cuando yo ejercía, no en servicios centrales, sino de primaria, he hecho de todo, yo recuerdo que vino una madre a la consulta diciendo: mi hijo se ha tomado un trago de Pectox. Y, a ver, un trago es una sobredosis, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? ¿Qué le puede pasar? Y en las fichas técnicas de los fármacos no encontrábamos información. No hay información, no se sabe en algunos casos sí, hay que dar tal cual, en otros no provoque el vómito, pero no teníamos información que nos pudiese ayudar. Sí se podía llamar entonces al centro de toxicología, no sabía yo y no sé cómo está ahora que solo se tiene acceso si se paga, entonces si por algún lado tenemos información, ¿sí tenemos? Vale, pues entonces lo han cambiado, gracias a Dios. Pero vamos, pero por lo menos tendremos información si alguien la notifica de qué pasa en esa sobredosis, sobre todo qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que no tengo que hacer, o si hay un problema o no lo hay. Y también son reacciones adversas los errores de medicación que producen un daño. En realidad esto... pensaba que tenía otra diapositiva. Parece que no es una reacción adversa porque no es culpa del medicamento, sino de algún error en la cadena desde que alguien lo prescribe, lo administra o el paciente se lo toma. Pero a efectos de notificación, los errores de medicación que han producido un daño en el paciente sí que se nos notifican, ¿vale? Si no lo producen, gracias a Dios, pues no.
Y esto es una clasificación bastante operativa en la que los genios de los acrónimos han llegado de la A a la F con las iniciales de las reacciones adversas en inglés, para que veáis un poco qué tipo de reacciones podemos ver, ¿vale? Las A son las que conocemos, son efectos propios de la farmacología del medicamento. Hay un problema con ellos, pues se baja la dosis o se quita el fármaco y la reacción se pasa. Las B son las raras, no son predecibles y no tienen que ver con los efectos del fármaco, como que tengamos un paciente que es alérgico a algún medicamento, esto no se puede predecir, o que tenga un problema pues porque le falta una enzima o lo que sea, ¿no? Esto es algo propio del paciente, pero que produce reacciones. Las C son crónicas, son reacciones que se producen a largo plazo por tratamientos continuos, como puede ser un daño renal en un paciente que use/abuse de antiinflamatorios no esteroideos. Las D son retardadas y es un dolor, pero tenemos medicamentos que producen cáncer y que producen teratogenia. Las E son un poco especiales porque no se dan mientras el paciente toma un medicamento, sino cuando se suprime brusco. Supongo que en la cabeza tenéis todos los corticoides y también pues algún síndrome de abstinencia en estos pacientes mayores que no es que usen opioides, es que abusan y si los retiramos brusco pues podemos producir un síndrome de abstinencia. Y las F son peculiares y a veces tenemos que tener en la cabeza que en farmacovigilancia o todos deberíamos tener en la cabeza lo que son medicamentos, ¿vale? La caja, la especialidad con su nombre, porque hay cosas en el medicamento que no son el principio activo que pueden producir un problema de reacciones. Yo recuerdo que hace tiempo, ahora ya no, porque ya no está comercializado, teníamos 2 jarabes para los niños de trimethoprim sulfametoxazol, que eran el Septrin y el Avactrim, y uno de ellos llevaba un colorante que es rojo cochinilla, que producía problemas en asmáticos o riníticos que eran alérgicos a antiinflamatorios no esteroideos. Entonces teníamos problemas con el rojo cochinilla. Y digo que lo tengamos en la cabeza porque un error que he visto comúnmente e incluso he cometido es que cuando tenemos a un paciente que dice que ha tenido un problema, voy a decir una marca, con Augmentine, le quitamos todas las amoxicilinas clavulánicos y igual no es el principio activo, ¿vale? También a veces nos ha pasado que, sobre todo al principio, cuando aparecieron los genéricos, que los pacientes se nos quejaban de ya me ha recetado el malo en vez de la marca. Sí, bueno, hubo un follón considerable. Y a veces tenían razón, porque la mayoría de los genéricos y algunas marcas no llevaban lactosa y la marca no. Entonces tenían problemas no con el fármaco, sino con la lactosa, ¿vale? Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta, que no tenemos que aprender a mirar qué principio activo está produciendo el problema, sino qué medicamento está produciendo el problema. Y las reacciones adversas no son raras, son muy frecuentes. El 3 al 6%, no me lo he inventado yo, está sacado de un artículo de una revisión, ¿eh? El 3 al 6% de los ingresos hospitalarios se deben a una reacción adversa. Del 10 al 20% de los pacientes hospitalizados tienen una reacción adversa. El 4% de las consultas en servicios de urgencia son por una reacción adversa. Hasta casi el 41%, no sé cuántos estáis aquí de primaria, pero hasta casi el 41% de los pacientes ambulatorios pueden sufrir una reacción adversa. Y siempre lo pongo aquí de que pueden simular cualquier enfermedad y que lo tenemos que tener en la cabeza a la hora de ver a nuestros pacientes, es porque yo llevo en esto pues muchos años, creo que ya se me ve en la cara, pero creo que ni siquiera yo hubiera pensado que una ludopatía era una reacción adversa a un fármaco. Y en vuestro honor diré que descubrió un grupo de enfermería esta alerta, la lanzó y la validamos, que ciertos antiparkinsonianos sí que producían como reacción adversa ludopatía. Y ahora lo tenemos en las fichas técnicas
También producen compra compulsiva, hipersexualidad, y esto partió de la sospecha de un grupo de enfermería. Os voy a echar algún piropo que otro en la charla, ¿vale? Gracias a Dios, la inmensa mayoría son leves y son signos y síntomas que son bien tolerados, aunque os traerán de cabeza, porque la gente que tiene un problema con un medicamento, lo usual es que no quiera tomárselo más y cuesta un poquito convencerlo, pero también tenemos reacciones graves. Y graves en farmacovigilancia llamamos a las obvias, es decir, si el desenlace es mortal o pone en peligro la vida del paciente o le produce una hospitalización o una prolongación de la hospitalización, o una secuela, una discapacidad, o aquellos que producen defectos congénitos, pero también llamamos grave aquellas que les llamamos médicamente significativas, porque pues a lo mejor no han sido mortales o no han sido de peligro de vida, pero porque nosotros hemos hecho algo antes. Supongo que todo el mundo de vosotros tenéis en la cabeza las premedicaciones con antihistamínicos cuando ponemos contrastes yodados o antieméticos en ciertos tratamientos antineoplásicos, ¿vale? Y también llamamos graves a la sospecha de transmisión de infecciones por los fármacos. Esto parece un poco raro, pero hasta hace poco, o yo por lo menos tenía en la cabeza que la mayoría de los medicamentos son químicos y ahora no. La mayoría de los medicamentos, o un gran número, son biológicos y están en vectores de un virus o en vectores de plantas o en vectores de cosas que hay que seguir. Sobre todo para que no nos pase como pasó cuando el SIDA y pensábamos que la transmisión era solo vía sexual, sin saber que también era vía sanguínea, y contagiamos el SIDA a niños con hemofilia, porque entonces el factor 8 era humano, no era químico como ahora. Bueno, y parece ser que hay alguien que sigue a las reacciones adversas, pero para que funcione la farmacovigilancia tiene que estar organizado. Uno no puede mirar en su solo ombligo, en qué pasa en mi centro de salud o en mi región o en mi comunidad autónoma o en mi país. Tal y como está ahora desarrollado el sistema de farmacovigilancia, que es mundial, partió de la OMS cuando el desastre horroroso de la talidomida. Hasta entonces, y parece mentira, y esto no data de hace mucho, el sistema español de farmacovigilancia este año hace 40 años solo. Bueno, solo algunos jóvenes dirán eso es mucho, pero hasta entonces parece mentira, pero no se seguía la seguridad de los fármacos, ni había requisitos para las autorizaciones, o había muy pocos, y no se supo que la talidomida producía esos problemas de focomielia de los niños sin brazos para una cosa que eran las náuseas de una mujer sana que solo estaba embarazada. Eso fue un impacto social importante porque fue decir, ¿cómo ha podido pasar esto? Fue mundial y aparte en los profesionales sanitarios también causó mucho ruido. Se descubrió porque alguien lo publicó, hizo un artículo, no por nada más. La OMS pensó que esto no podía ser y que debería haber un sistema que siguiese a los medicamentos. Y pensó que la mejor manera es que en cada país hubiese un organismo central que hiciese la labor de autorizar los medicamentos o de seguir las reacciones, que en nuestro caso es la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, y que luego cada país se organizase pues según las cosas estas, ¿cómo se llama?, sociogeopolíticas y tal. En España tenemos un centro de farmacovigilancia en cada comunidad autónoma, pero he de deciros que trabajamos con los mismos procedimientos de trabajo, con la misma base de datos, que nos reunimos una vez al mes en un comité técnico para discutir temas, que nos juntamos una semana al año para más procedimientos de trabajo y que Cataluña se va con Madrid de cañas, que somos amigos, ¿vale? Que no, sí, es verdad, pero que trabajamos juntos. Este sistema no está solo en España, ¿vale?
está también en el resto de Europa, ahora hablaremos también de eso, y en 185 países mundiales. Pero veréis que en la pirámide esta del Sistema Español de Farmacovigilancia están incluidos los profesionales sanitarios, médicos, farmacéuticos, enfermería y los ciudadanos. Hasta 2013, no sé si algún paciente os ha dicho que había hecho la notificación, no sé si os lo han comentado, pero pueden hacerlo ellos solos, sin que seamos nosotros los que notifiquemos. Hasta 2013 no podían, solo podíamos los profesionales sanitarios, pero desde 2013 notifican también los ciudadanos, que yo tenía miedo al principio de que sirviese para quejas o protestas o cosas de estas, de mira lo que me ha recetado, pero la verdad es que están ofreciendo información bastante buena, y sobre todo en aspectos que quizás nosotros no nos preocupen tanto, como puede ser la calidad de vida. Bueno, profesionales sanitarios, que somos todos aquí, nuestra obligación es notificar las sospechas de reacciones adversas a medicamentos que veamos, ¿vale? No las certezas de que un fármaco ha producido un problema. Siempre que sospechéis que un fármaco ha producido un problema en un paciente, tenemos la obligación legal de notificarlo. Los ciudadanos no, que lo hacen voluntario, pero nosotros sí, ¿vale? Y sobre todo los medicamentos que tienen este triángulo negro, no sé si conocéis porque está en el envase, son medicamentos que seguimos especialmente, adicionalmente a los demás, seguimos a todos, pero sobre todo a estos, porque o bien son medicamentos biológicos como las vacunas o medicamentos de reciente introducción en el mercado, que en farmacovigilancia son unos 5 años, también aquellos que se han autorizado en condicionales porque falta algún dato o porque se han aprobado más rápido en circunstancias excepcionales, como pasó con las vacunas de COVID. Se acortó bastante el plazo por evidentes motivos. Se hicieron bien los ensayos, pero se les puso el triángulo negro no solo porque eran vacunas, también porque eran biológicos, pero porque había que seguirlos muy especialmente con algo más adicional que lo que son los demás fármacos, ¿vale? Y también hay veces, son estas circunstancias excepcionales, y me vais a permitir ser cruel, pero aquellos medicamentos que van a ir destinados a enfermedades raras, que sabéis que son a lo mejor 3 personas o 5 en el mundo, pues no puedes hacerles esperar los 15-20 años que cuesta desde que alguien piensa que una molécula funciona hasta que está en el mercado, pues te quedarías sin nicho de pacientes, ¿vale? Entonces, vale, te dejamos rápido, o lo que llaman rápido, pero te vamos a poner este seguimiento adicional de seguridad. Si con el tiempo me demuestras que sigue siendo eficaz y no tiene problemas de seguridad, pues te quitamos el triángulo porque es móvil. Y si hay algún problema, pues mantienes o te lo quitamos del mercado, ¿vale? Y también en el enlace tenéis dónde están, ¿vale? Todos los medicamentos que son. Y también llevan este triángulo los que considera el PRAC. El PRAC es el Comité de Seguridad Europeo, porque en España, en Europa, perdón, ahora las medidas que se toman con los fármacos o todo farmacovigilancia trabajamos unidos, ¿vale? Y es el PRAC quien decide para todos si ese problema existe, no existe, si está bien evaluado o si no, y qué medida hay que tomar. Bueno, tenemos la obligación de notificar esas sospechas y hay 2 formas, al menos en Aragón. Bueno, hay más, la de papel, pero la de papel yo creo que a veces me da pena y la pongo en las charlas y luego la veréis porque creo que no la utiliza ahora nadie, todo el mundo lo hace electrónica. Hay una página que se llama notificarram.es, que es la que hemos hecho, la que se hizo en 2013 para toda España, para que notifiquen los ciudadanos y nosotros. Y en Aragón también se puede hacer a través de la receta electrónica, que creo que os explica un poco Belén, ¿sí? Ya me ha dicho que me había pisado este trozo. Bueno, en notificarram.es es un mapa. Aragón, si os toca aquí, si te apoyas en la, pone
qué comunidad es, porque yo algunas me pierdo, ¿no? Y hay dos zonas, la de ciudadanos y la de profesionales sanitarios. Uno tiene que registrarse solo una vez, porque luego a la medida que vas haciendo notificaciones, eso se carga automático, y luego se despliegan pestañas como si fuese una tarjeta en papel. Hay que dar los nombres del paciente, si queréis, o su AR, si queréis, o nada, o las iniciales, pero sí que tiene que estar la edad, el sexo, la edad expresada como queráis. En grupo de edad es un adulto, porque hay veces que no tienes ese dato. Bueno, si estáis en el sistema público, pues es más fácil. Y luego los datos del fármaco y de la reacción. Y en la receta, supongo que os ha explicado, no sé si se ve muy bien, pero lo tenéis ahí arriba, ¿vale? Al principio, cuando implantaron la receta y yo daba las charlas en los centros de salud, enfermería pensaba que ellos no podían notificar. Entonces no podíais prescribir, ahora ya parece que sí, pero sí podéis notificar. Vamos, debéis notificar, ¿eh? Y el cómo funciona el circuito, pues es ese: farmacéuticos, medicina, enfermería, podología, fisioterapeutas, y los ciudadanos notifican esas sospechas de que un fármaco ha producido un problema en el paciente, y los centros de farmacovigilancia, o sea yo, en caso de Aragón, pues la registra, la evalúa, mira a ver si hay un problema y la introduce en la base que os he dicho que es común a toda España, que se llama FEDRA. Una vez más, los genios, es Farmacovigilancia Española, Datos de Reacciones Adversas, que a su vez pasa a formar parte de la base de datos europea, que se llama EudraVigilance, y de la base de la OMS, de la mundial, que se llama Vigibase, y ahí trabajamos con esas tres bases, ¿vale? Tenemos muchísimos datos para ver si hay un problema con un medicamento. Y los laboratorios farmacéuticos tienen la obligación de notificar todas las sospechas de que un fármaco suyo ha producido un problema. Y lo digo porque a veces tendemos, sobre todo la parte hospitalaria, que no sé cuántos hay aquí, a contarle al representante del laboratorio el problema en vez de notificarlo, y sin saber quizás que vuelve a nosotros, ¿vale? Vuelve otra vez a la base. Es más fácil y más rápido decirnoslo directo, pero bueno, no voy a reñir hoy mucho. Esta es la versión papel que os he dicho que me da nostalgia, porque el programa se llama de la tarjeta amarilla, porque el color de la tarjeta papel es amarillo. En las bases, en las cosas electrónicas nadie ha puesto el fondo amarillo porque se ve de horror, pero para que sepáis por qué se llama el programa de la tarjeta de amarilla está aquí, ¿vale? ¿Qué ventajas tiene este sistema de notificar? Pues que es confidencial. Tenéis que saber que a las bases de datos solo pasa que a un varón o mujer de X años le ha pasado X con tal fármaco, pero no pasa nunca jamás nada que haga que pueda ser identificado, bueno, identificado no, identificable, que a mí me costó un poco, pero ahora os lo cuento, identificable ni el paciente ni el notificador, ¿vale? Eso no pasa nunca. Lo de identificable e identificado nos lo contó la Agencia de Protección de Datos, que, por ejemplo, tú no puedes poner que por un fallo de un anticonceptivo ha habido un embarazo en una niña de 16 años en batiburrillos de abajo que solo hay una, porque la identificas, aunque no hayas puesto ni nombre ni nada. Mis ejemplos a veces son un poco burros, pero yo creo que se entienden mejor. Es bajo coste, duración indefinida. No creo que nadie en ningún país decida ahora dejar a los fármacos a su libre albedrío sin regularlos. Vigila a todos los fármacos comercializados, porque se puede hacer más farmacovigilancia, se pueden hacer estudios de casos y controles, de cohortes, de X observacionales, pero eso normalmente se suele hacer con un fármaco, un grupo de fármacos o una reacción, una patología, no a todos, y este es el único que sigue a todos, ¿vale? Y que incluye a todos los profesionales sanitarios y pacientes sin interferir en los hábitos de prescripción o de dispensación. El inconveniente que tenemos enorme es la infranotificación, ¿vale? A pesar de ser una obligación legal, al menos en España, se sabe que solo se nos notifican entre el 1 y el 10% de las reacciones adversas que se producen. ¿El por qué? Pues no sabía que yo podía,
no conozco el sistema, ya lo haré después, que suele ser lo usual, por miedos legales, sobre todo desde que se nos puede notificar los errores de medicación con daño, que eso sí es punible, por desconocer que incluso a nosotros se nos anonimiza quién lo cuenta, ¿vale? O sea, así como en todas las demás tenemos el feedback con el notificador por si tenemos que preguntar algo o el notificador nos tiene que preguntar algo, en los errores se nos anonimiza absolutamente todo, ¿eh? Pues si no, como autoridades sanitarias tendríamos la obligación de denunciarlo. Y bueno, aquí lo de la publicación no suele ser, pero hay gente que, y eso me enfada a veces un poco, publica los casos pero no los notifica, ¿eh? Pero vamos, lo que tenéis que tener un poquito claro es que se pueden tomar medidas para mantener a los fármacos seguros y que en medio analizamos los farmacovigilantes, analizamos qué pasa. Miramos a ver si hay una señal, es decir, una alerta nueva, si hay que evaluarla y de ahí se toman las medidas, pero que es desde la notificación donde estamos trabajando, que sin notificaciones y a pesar de la infranotificación mantenemos a los fármacos medio monos, ¿vale? Medidas reguladoras, ¿qué medidas se pueden tomar? Pues si el riesgo que hemos descubierto es aceptable en todas las condiciones de uso, pues se incluye en la ficha técnica y ya está. Hemos encontrado, pues como ha pasado con las vacunas de COVID, que de repente solo había allí 4 liñitas y luego descubrimos pues que daban náuseas o que daban urticaria o lo que sea, pues eso se añade a la ficha y ya está. Si el riesgo solamente es aceptable en determinadas condiciones, pues se pueden restringir las indicaciones. Por ejemplo, sabéis que hay muchos fármacos que se dan los mismos en artritis reumatoide o en psoriasis. Pues si hay un fármaco que está produciendo problemas en aquellos pacientes que tienen psoriasis, pero no en los que tienen artritis reumatoide, pues se deja solo para la artritis reumatoide y se quita la indicación de psoriasis. Otras veces lo que hemos visto es alguna contraindicación. Pues este fármaco no se puede dar en insuficiencia renal, pues se introduce en contraindicaciones y ya está. A veces hay lo que se llama restricción a ciertos grupos de población. No sé si habéis visto, pero de las últimas alertas ha habido la restricción del tratamiento con codeína en niños, o que, por ejemplo, en niños, esto ya es más viejo, no se pudiese dar ácido acetil salicílico, o sea, aspirina en los niños porque producía el síndrome de Reye. A veces en las fichas podemos poner alguna indicación de que hay que realizar un tipo de prueba clínica o analítica antes o durante del fármaco. Pues sabemos que hay fármacos que tienen un perfil hepático malo y producen aumento de transaminasas, pues se pide que se haga una prueba analítica de transaminasas antes de darlo o durante el tratamiento, o los fármacos que reactivan la hepatitis B, o fármacos que sabemos que van a producir un cierto grado de anomalía analítica, pues se pone en la ficha y ya está. A veces lo que se hace es restringir el ámbito de prescripción, es decir, que no se pueda recetar en primaria, sino que tenga que ser un especialista quien decida que, aunque el beneficio-riesgo para la población general no es bueno, es decir, está en contra, sí que para un determinado tipo de pacientes el beneficio es mayor, ¿vale? Y entonces se llama diagnóstico hospitalario, como queráis. Yo sé, esto hace ya más años, pero cuando se hizo una reevaluación, todos los antiinflamatorios no esteroideos producen hemorragias digestivas, pero cuando se hizo la evaluación de todos se vio que había uno que ya no está en el mercado, que producía un exceso ingente de hemorragias digestivas y de hospitalizaciones con respecto al resto. No se llegó a retirar y se dejó para que lo recetaran solo especialistas en reumatología. No se llegó a retirar porque quedaba un pequeño nicho de pacientes que solo se beneficiaban de él. Alguien tiene que decir, vale, para los demás no, pero para este tipo de pacientes en él sí que el beneficio es mayor que el riesgo y entonces lo receto.
Y bueno, si el riesgo es inaceptable en todas las condiciones de uso, pues se retira el fármaco del mercado y ya está. Os he puesto aquí algunos ejemplos de medidas de hace poco. El metotrexato había una toxicidad grave por error de medicación, porque, eso lo sabéis mejor que yo, hay metotrexato para según qué indicaciones que la dosis es diaria y otros es semanal. Y teníamos muchísimas intoxicaciones porque la gente, sabéis que no entiende bien a veces las cosas que les decimos y lo confunden o lo que sea. Lo que se ha hecho es poner en el envase diario, semanal, intentar diferenciarlo de alguna forma. Tampoco se han sobrado porque el color, en fin, pero bueno, por lo menos se ha hecho algo. En Duodopa pues se modificó la ficha para poner que habíamos encontrado que producía neuropatía periférica, y aquí va otra flor para vosotros. La falta de eficacia del ligar, de leprorelina, que es un fármaco para la neoplasia de próstata, parecía una falta de eficacia del principio activo. ¿Perdón? Se me ha olvidado deciros que del oído izquierdo no oigo y del ojo izquierdo no veo. Sí, una cosa monísima lo mío. Pero que si estáis hablando y me queréis decir algo, pues a veces es que ni os veo ni os escucho, no es que sea una desagradable, pero me ha parecido que me hablabais. Vale. Bueno, pues esto, Enfermería una vez más notificó estas posibles faltas de eficacia con la leprorelina. Gracias a esa sospecha pudimos averiguar, y no fue fácil, pero que no era que fallase la leprorelina, y con eso salvamos a muchos de los pacientes de neoplasias porque les pudimos seguir dando, sino que este fármaco en concreto, los pasos para reconstituirla eran 15. Que si tieso, que si no burbuja, que si no sé qué, con lo cual, pues humanamente a veces es muy difícil, y no es que fuese una falta de eficacia, sino que no la podíamos poner bien o no la estábamos poniendo bien. Cese de tratamiento, publicamos una nota informativa. La intoxicación en un lactante de clorato potásico, porque el clorato es para, las molestias de garganta, pero debía ser de un color muy llamativo y de una cosa dulce, que el pitufo pues se intoxicó bastante. Y si no hay eficacia y puede producir un problema, pues se retira del mercado. Igual que pasó con el estanozolol, con el Wistrol, porque daba hepatotoxicidad. Bueno, que como conseguimos la mayor seguridad de los medicamentos es rellenando en el formato que queráis la tarjeta amarilla, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda hasta aquí? ¿O alguna cosa que queráis que comente más o algo así? ¿No? Me gustaría preguntar una cosa. ¿Hay algún momento más óptimo para hacer la notificación? Cuando solo es una sospecha, por ejemplo, que te viene un paciente a la consulta que tengo muchas diarreas y lo asocia a que se ha tomado una gripa, por ejemplo. Y luego resulta que no era por las principales, porque vale. Una intoxicación alimentaria. Y tú ya lo has notificado. Bueno. Pero después se confirma que no era por... Bueno, hay dos opciones. Una, pensad que desde que alguno de vosotros notifica algo hasta que está en todas las bases de datos, si la reacción es grave, pasan 10 días solo, ¿vale? Porque tenemos que correr, porque si pasa algo, pasa algo. Entonces, usualmente es mejor en el momento de la sospecha, aunque no sepas cómo ha sido el desenlace o que te falte algún dato. Si luego los tienes, lo puedes dar, puedes hacer un seguimiento, de decir, oye, ¿qué esto? Porque en las online os da un acuse de recibo con el número y puedes añadir cosas. Que luego sospecháis que no es porque habéis diagnosticado que es otra cosa, pues hacéis el seguimiento y decís, anúlala, que no, ¿vale? Quiere decir que siempre se puede dar más información. Lo que sí es eso, que cuanto antes tengamos la notificación, antes están las bases, antes las analizamos y antes podemos hacer algo. Porque es que en este mundo que estamos, pues una cosa que ocurre aquí pues igual en el mundo hay 1000 y estamos manteniendo todo hasta tener toda la tarjeta bien rellena. Bueno, pues si queréis algún comentario más, ¿sí? Una curiosidad. Sí. Si yo diagnostico, o sea, si yo... gracias.
Si yo notifico una reacción, una sospecha de una reacción alérgica y al mismo tiempo el paciente entra y la notifica y al mismo tiempo el paciente va a la consulta médica, se lo cuenta y el doctor vuelve a notificar. Ningún problema. Tenemos todo un sistema para detectar las duplicidades, ¿vale? Y usualmente, además, cuando se da el caso exótico de que enfermería, medicina, farmacia y el paciente lo diga, pero cuando se da el caso, tenemos todo un sistema para detectarlo. Y curiosamente nos ayuda a veces a tener más datos, porque hay veces que pues, el farmacéutico se centra más en la farmacología o en cómo es la forma farmacéutica, en la posología y cosas así. Enfermería usualmente es la forma de administración, sobre todo si son parenterales, vacunas o cosas así. El paciente en cómo se siente, porque tiene una cefalea gravísima de la muerte. Y bueno, quiero decir que usualmente son complementarias cuando se da el caso. Sí, aparte es que tenemos todo, ya no solo para detectar, como yo estoy sola, las detecto rápido, ¿vale? Porque las veo todas, pero hay todo un algoritmo para detectarlas a nivel mundial. En donde está nuestro centro mundial de mando es en Uppsala, es el mando de la OMS, se llama UMC, y en la UMC desarrollamos juntos un algoritmo para detectar duplicados, ¿vale? En base a la reacción, al paciente, a los años, a la duración. Entonces nos salta siempre que parece que hay un duplicado, si no lo hemos detectado antes, salta a nuestra base de datos para que comprobemos si es duplicado o no, y hacemos lo que se llama un máster, es decir, reunir en un solo caso las informaciones de todas las notificaciones. ¿Sí? Sí. Ah, que me había aparecido para atrás. Sí, pues yo quería preguntar si la notificación la puede hacer cualquiera el paciente. ¿Llega diferente tipo de notificación o no? ¿Cómo si llega? Si es una notificación diferente cuando es de un usuario... No, si no. Es el mismo tipo en de... la base, a ver, lo único que cambia es que no es el mismo lenguaje en las notificaciones, en las hojas, ¿vale? De la notificación electrónica, entiendo que dices. Sí. El lenguaje no es el mismo en la parte de profesional sanitario que en la de ciudadano. En la del ciudadano, el material y todo esto se lo explicamos con un lenguaje que él pueda entender y sea más fácil de poner. Y además, en la suya, pone si nos da el consentimiento de contacto, porque si él se niega no podemos preguntarle más cosas de lo que él ha contado. Y también se le pregunta si lo ha comentado con su profesional sanitario, sea médico, farmacéutico o enfermería. Es lo único que cambia, lo demás es igual. ¿Y se deben de notificar las reacciones adversas que ya están recogidas en ficha técnica? A ver, ya no? cuando nosotros llamamos alertas a cuando hay algo nuevo, sobre todo si es grave y desconocido en un fármaco nuevo o de seguimiento adicional o lo que sea, o también cuando hay un incremento por lo que sea de algo conocido. Yo recuerdo que hace años en Madrid, que fue quien saltó la alerta, teníamos muchas notificaciones de reacciones locales con la vacuna de difteria, tétanos, pertussis acelular, porque fue la primera comunidad que la puso. Gracias a que la gente notificó una reacción local, que mira tú, que eso dices, pues ¿para qué? Si solo sabemos, ¿no? Se pudo saber o avisar a los pediatras de que, y esto también lo notificó enfermería, evidentemente, se pudo avisar a los pediatras de que no eran celulitis, no era un problema de que fuese acelular o no, sino que en la segunda dosis, por lo que fuese, la vacuna daba esas reacciones y que con un paracetamol ya estaba. ¿Vale? Entonces, pues evitas preocupación de los padres, sobrecarga de urgencias, sobrecargas de centro de salud, sin embargo era una cosa muy conocida. Hay veces también, hombre, la verdad, lo que nos mueve rápido es algo grave e inesperado, pero ¿cuánto crees que pone en la ficha técnica que produce de diarrea la amoxicilina clavulánico? Pues del 5 al 10%. Mentira. No es mentira, es porque los datos que tenemos de frecuencias son los datos de los ensayos clínicos de antes de la comercialización. Los datos de después no nos permiten dar
frecuencias porque solo tenemos lo que nos notifican, no tenemos todas las que producen, ¿vale? Entonces, que no nos vamos a poner ahora a mirar las diarreas de amoxicilina, también te lo digo, pero que tenemos que tener, yo os diría que todas. Además, porque hay una cosa que yo sé que eso sí es así, que si tienes el hábito de notificar en tu rutina diaria lo haces, y si no, no, porque pues se te ha olvidado, lo has dejado, no te acuerdas cómo se hacía, pues no sé yo si de hacerlo. Hace años hicimos una encuesta, bueno, esto lo cuento sino después, para ver por qué notificabais tan poco enfermería. Y la mayoría decía que ya se la había contado al prescriptor, que eso es el que la ha prescrito. No, pues si veis cosas, pues veis cosas y las notificáis. Más, había por allí manos. Hola, buenas tardes. Yo lo quería comentar, cuando se hace una notificación de una reacción en el momento, aguda, pues es como muy fácil, ¿no? Tú lo ves. Pero una notificación, por ejemplo, de una reacción o una sospecha de reacción a largo plazo, pues es que esto, a ver, lo pienso por un caso que he tenido recientemente de un paciente que está con un problema neurológico que no saben clasificar. Y el otro día pues me comentaron esto, no será por la vacuna de COVID, claro, como también hay semejante propaganda sobre la vacuna de COVID, claro, ya ha pasado pues muchos meses desde que se vacunó y pasó el COVID. En este caso, que es a largo plazo, como has puesto, pues seguimiento a largo plazo, bueno, una sospecha a largo plazo que no puedes fundamentarte en nada más que, no sé. Bueno, yo te diría que, como es una sospecha, no sé si tuya o solo del paciente, pero del bueno, paciente es una sospecha, en principio, pero claro, también te lo hace pensar. Dices, bueno, quienes yo qué sé. tenemos el acceso a las bases de datos, tantas que tenemos, y podemos mirar si realmente hay un nexo de causalidad con el fármaco, somos los farmacovigilantes, tú no tienes por qué dudar de eso. Simplemente tú lo sospechas, tú lo notificas y alguien lo mira. O sea, somos nosotros, ¿no? En principio, si tú podría ser una sospecha o podrías decir, bueno, podría relacionarse de alguna manera, aunque no me puedo fundamentar en nada, quiero decir. Pues mira, también lo digo siempre, el genio que, aparte de las de la ludopatía que eran enfermeras, esta no, que notificó, que sospechaba que una rotura unilateral de un tendón de Aquiles era porque el paciente se había tomado el moxifloxacino la semana anterior, pues es así. Quiero decir, que son cosas que dices, bueno, yo lo cuento y alguien lo mirará y ahora lo sabemos y lo sabemos. Pero, pues bueno, hay que lanzarse a la piscina de vez en cuando. Si tú lo sospechas, Bueno, lo sí, o notificas. sea, es una sospecha, aunque te parezca un poco Bueno, raro, pues tú lo comentas simplemente para... Sin o sea, problemas. Lo Quiero decir, notificas siempre en medio para de la que... notificación y las medidas estamos nosotros, que lo miramos. Bueno, nosotros solos no, ¿vale? Ya, Pero... mucha gente, pero eso que es... Vale, vale, gracias. Bueno, si no tenéis más cosas hasta aquí, os voy a enseñar un poco qué hacemos en farmacovigilancia. Os traigo el informe de actividad del sistema del año 22, porque lo publicaron en mayo del 23 y el del 23 todavía no lo hemos publicado, ¿vale? En el año 22 se notificaron 60.261 reacciones adversas a fármacos, de las cuales 22% fueron graves. No sé si lo veis bien, porque los colores no son muy buenos. Espontáneos, es decir, notificados por quien sea, que no son de estudios, fueron la mayoría. Y veréis que en las procedencias de las notificaciones veréis el SEF, que es el Sistema Español de Farmacovigilancia de Uso Humano, de Medicamentos de Uso Humano, pero como eso no cabe, pues ponen en el informe SEF que el 30% la notificó la industria de sus medicamentos, y veréis que hay un 0,6% de un tal MLM, que es la empresa que ha contratado la Agencia Europea para que siga los casos que los profesionales sanitarios publican en las revistas y no notifican.
Antes teníamos repartidas todas las revistas mundiales entre todos para seguir estos casos y poderlos introducir en las bases, pero ahora lo hacen ellos, ¿vale? La tasa de notificación en España es de 88 notificaciones por 100.000 habitantes. Las que nos interesan mucho y nos hacen correr más son las reacciones adversas desconocidas, que el año pasado fueron un 15%, y las que nos hacen correr mucho más son las graves desconocidas, que es un 6%. Aquí voy a hacer un pío, 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 pío. La mayoría de las notificaciones proceden de medicina, los ciudadanos un 33%, profesional no especificado es que sabemos que es un profesional sanitario, pero no de qué rama. Los farmacéuticos tampoco es que notifiquen mucho, y ese 3% es enfermería. ¡Ay, 6! Y de verdad que es una pena, si es que veis cosas que no ve nadie más. Todas las vacunas, las parenterales, los enfermos crónicos, lo que os cuentan que no se lo cuentan a nadie más. Y bueno, ya os digo que hice un estudio a ver por qué. La verdad es que a la encuesta contestó bastante, la hicimos en Hospitalaria, a la encuesta, no solo para enfermería, sino también para medicina. Enfermería participó un montón, quizás debido a que las supervisoras de planta le dijeron hay que rellenar esta tarjeta. Bueno, eso son bromas, ¿vale? Y la verdad es que yo creo que primero había mucho desconocimiento de qué era la farmacovigilancia, del papel importante que tenéis en la farmacovigilancia, enfermería, y que no es cosa de quien prescribe, sino del que la ve, del que la sospecha, ¿eh? Y no pensad nunca, que eso también lo pensamos a veces, que ya lo hará el médico, o ya lo hará el farmacéutico, o ya lo hará alguien, porque la mayoría de las veces no lo hace ninguno, ¿eh? Una preguntilla ¿Sí? que quería hacer a raíz de esto. Bajo las informaciones que tienes a nivel internacional, si nos comparamos, ¿cómo estamos? Es decir, ¿seguimos la tendencia que hay en otros países o, digo, el reparto en cuanto a las notificaciones? Mayoritariamente las notificaciones son de profesional sanitario o médico, ¿vale? Pero depende de los países. Por ejemplo, en Suecia hay un centro de farmacovigilancia nacional que está en la red, que ha hecho muchísima hincapié en la notificación de ciudadanos. Y allí tienen una notificación de ciudadanos brutal. Supongo que por dispersión de territorio, que ellos no tienen la misma asistencia. Tened en cuenta que los sistemas sanitarios no son iguales en todos los países, ¿eh? Que enfermería juega aquí un papel muchísimo mayor del que juega en cualquier otro que yo conozca, ¿eh? O sea, no... bueno, no sé cuántos habéis estado fuera, pero aquí hacéis cosas que en otros países eso es del médico, y aquí hacéis como de todo. No sé, hoy en la comida me parece que hemos estado hablando de esto un poco, ¿no? Impensable en algún país que alguien canule una vena en un bebé o en un neonato, y aquí, pues bueno, si hay que hacerlo se hace, y cosas así. Quiero decir que los perfiles no son iguales. Luego, no en todos los países es obligatoria la notificación. En España sí, pero en otros países es voluntaria. La diferencia también entre los sistemas de farmacovigilancia, ¿cómo son? En España, ya os digo que hay un centro en cada comunidad autónoma, con lo cual tenemos muchísima mayor cercanía con nuestros profesionales sanitarios y con los ciudadanos. Me toca también hablar en las federaciones de barrios y cosas de estas. Tenemos mucha más cercanía, entonces puedes hacer muchas cosas, y yo a lo largo de los años he hecho muchas, de intentar remontar esta infranotificación. Aquí en Aragón hemos hecho muchísimo para que notifique enfermería. Yo he estado en todos los centros de salud de Aragón y siempre he incluido a enfermería, además de a medicina, a las charlas y cosas así. O sea que depende un poco también. En Francia no tienen un centro en cada sitio, tienen algunos repartidos. Ahí en Inglaterra sí que era potente, muy potente en farmacovigilancia, pero ahora no la tenemos en Europa. Y entonces en cada país varía un poquito, pero casi siempre la mayoría son médicos, ¿no?
por edades, pues veis que la mayoría de las notificaciones fueron en adultos. Esto es lógico porque en todo el mundo los adultos pues hay mucha polimedicación y puede que haya más reacciones, es evidente cuanto más fármacos tomas. En niños hay muy pocas notificaciones, eso también, pero aquí no voy a reñirles a los pediatras, porque no hay. Y luego, una cosa que me llama mucho la atención es que tenemos muchísimas más notificaciones en mujeres, siempre, en todos los años y en todos los países. No podemos saber si realmente las mujeres tenemos más reacciones. Lo que sí sabemos es que tenemos más notificaciones. Entonces, pues, las teorías que hay es pues, que es genético, o que es hormonal, o que lo contamos más, o que asistimos más a los servicios sanitarios y por eso hay más notificaciones. Pero no lo podemos saber porque ya os digo, lo que sí sabemos es que hay más notificaciones. Como me llamó mucho la atención que fuese tanto, el 67 contra el 37, lo que hice fue separar, porque estos son las notificaciones generales, lo que hice fue separarlas por notificaciones por profesional y por ciudadano. Y da igual. O sea, en profesionales sanitarios, mujeres 62% y en ciudadanos. Estos son los casos que se han notificado por la página web, ¿vale? No en general. Y los ciudadanos, porque son las que utilizan los ciudadanos y si no, no podía comparar. Y los ciudadanos, el 73% son mujeres las que han hecho la notificación. Es decir, que es muy llamativo. Y es importante, y es una de las cosas que hace que la farmacovigilancia lo sea también, es que, aunque os parezca mentira, en los ensayos clínicos casi siempre están hechos en varones. Hay muy pocas mujeres enroladas en tiempos, pues porque parte de estar en un ensayo eran hospitalizaciones, mientras, o sea, en el hospital y tal, y era impensable que una mujer desapareciera de casa sin limpiar y sin cuidar niños, lo voy a decir brusco, pero no se enrolaban. Y ahora yo creo que hay menos también porque tenemos, es teoría mía, esto sí que no lo he investigado, que tenemos una mayor miedo a probar una sustancia química diferente o nueva o biológica sin saber muy bien qué consecuencias va a tener en nuestro organismo, a nivel de reproducción o de lo que sea, ¿vale? Yo creo que es eso. Pero los datos de qué pasa en mujeres los tenemos mayoritariamente en poscomercialización, en la farmacovigilancia. Estos son los órganos o sistemas a los que han afectado estas notificaciones. Veréis que hay de todo, que afectan a todos los sistemas. Las reacciones adversas siempre suelen ganar, en un orden u otro, trastornos generales, nervioso, musculoesquelético y gastrointestinales. Gastrointestinales es normal porque náuseas y vómitos, teniendo la mayoría de la medicación oral, pues es normal. Los generales, porque ahí están los malestares generales, ahí parece que me molesta el estómago y cosas, o no me encuentro bien, o tengo como sensación de frío, eso que suele ser lo que, aparte del cuadro global, nos notifican los pacientes. Esto es donde estamos, no sé para qué digo, bueno, estamos ahí, mi administrativo y yo, en la Dirección General de Salud Pública en Vía Universitas, ¿vale? ¿Sabéis dónde está el Salud? Pues enfrente. Ese es nuestro teléfono por si necesitáis alguna consulta o queréis preguntar algo o lo que sea sobre reacciones adversas, y ese es nuestro correo electrónico. Ahí va. ¿Tenía un gracias? Pues no tengo un gracias. Gracias. ¿Alguna duda? ¿Alguna cosica que queráis compartir? Bueno, sí. Venga, yo me gustaría dejar una propuesta para fomentar la notificación. Ahora que se utilizan tanto los móviles, se podría crear una aplicación o incluso incluirlo en la del Salud para que los propios usuarios lo puedan notificar. ¿En la página del Salud? Sí. ¿En Salud Informa? Salud Informa. En Salud Informa puedo intentarlo. Aplicación sí que tienes, ¿eh? Si Vale. te metes en la Agencia Española de Medicamentos,
Bueno, y tienes también Twitter, Facebook, TikTok, o sea, tienes de todo. Es verdad, ¿eh? Sí, porque es una manera de llegar a la gente más joven. Ahora tenemos que poner, si cuelgas un PDF con alguna información, tenemos que poner arriba cuántos minutos cuesta leer. Porque si pone más de uno, no se lo lee nadie. Entonces, sí, hay que ponerse con los tiempos. Entonces, si te metes en la página web de la agencia, lo tienes allí. Lo que intentaré lo de Salud Informa, pero es difícil que ubicar dónde. Igual que puedes pedir una cita, pues puede... Sí, pero ya sé lo que dices. Pero no sé si va a ser fácil. No. En nuestra página web, lo que pasa es que las páginas web institucionales son un desastre, no hay forma humana de encontrar nada. Por lo menos no es fácil encontrar la información, pero sí en la web de aragón.es, del gobierno, pones farmacovigilancia, sale el trozo de la página que es del centro y allí tienes los enlaces a la notificación, incluso un PDF de una tarjeta por si la quieres imprimir y escribirla, etcétera, etcétera. O sea, que estar en la página del gobierno está en lo que llaman su sitio, que soy yo, farmacovigilancia. Entonces, no sé si van a creer que estén dos. Igual estoy hablando demasiado, pero... No es una mano. Pues entonces, ya ¿alguna duda más? No, ¿verdad? Bueno, pues entonces damos por finalizada esta ponencia y vamos a dar paso ya a la última mesa, ¿vale? Mira, ahora sale el pregunta.